Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su clase de Derecho Civil de los días martes, como hoy. Hoy es martes. Y bueno, con algo de frío, muy nublado. Entiendo que se anuncia lluvia para esta tarde. Espero que estén bien. Bueno, aquí siempre hay que desear lo mejor, que la familia esté bien, que ojalá las complicaciones sean las menos posibles, porque obviamente estamos absolutamente todos muy complicados, muy sobrepasados por lo que está pasando. Eh, pero bueno, cuando uno tiene fe, cuando uno tiene optimismo, cuando uno es persona a lo mejor de lucha, estas cosas lo doblegan así, ¿ah? Lo tiran para los lados, lo maltratan un poco, pero bueno, se sale adelante. Inclusive con la propia muerte, ¿no? Que no es un término, no es un fin, sino que es simplemente un paso a una mejor vida. ¿Mm? Hay que mirarlo así también, ¿no? A veces sentimos mucho la pérdida, pero entendemos que para los que somos creyentes que vamos a una mejor vida. Y para aquellos que a lo mejor no creen en la otra vida, también entienden que es un descanso. Por eso se habla del descanso eterno. ¿Mm? Si acá somos los que quedamos nomás siempre sufriendo, ¿no? Con el flagelo diario del sufrimiento. ¿No? Pero bueno, eh, por ahí decía un autor muy famoso, ¿no? Ahí, el problema del dolor, de C.S. Lewis. ¿No? Lewis fue, ustedes lo pueden conocer como el autor de las Crónicas de Narnia, ¿no? Decía que el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo, ¿no? Es la forma en que Dios nos esculpe para obtener la obra que hay en nosotros. Es interesante su visión, obviamente, porque él se hacía la pregunta, estamos hablando más o menos de los años 50, ¿no? ¿Acaso quiere Dios que suframos? ¿Mm? Y ahí hace esta frase famosa que efectivamente dice, el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Bueno, algo de sordera tenemos en estos días, ¿cierto? La pandemia se ha expandido enormemente porque la gente, no estoy hablando de las personas que tienen necesidad de salir, sino de los irresponsables que están saliendo. De eso se estoy hablando, ¿no? Que efectivamente no están haciendo caso. La gente que tiene necesidades lo va a hacer con o sin pandemia, con o sin cuarentena. ¿Mm? Pero los que pudieron cuidarse y que hoy día están ocupando a lo mejor una cama que pudo ser de una persona, esos son los que uno resiente en el fondo. ¿Mm? Bueno, ya vayamos nosotros a lo que nos corresponde ahora analizar en este punto. ¿Mm? Y que se refiere a la parte final de nuestro tema, que es la ineficacia. ¿Eh? Ineficacia. Gran tema, gran. Ahí nos vamos a acercar un poquitito ahí, porque puede que haya este lápiz, no sé si se nota muy bien. Vamos a probar otro. Lo importante es que se vea. No sé dónde dejé el otro. ¿Mm? Esta está un poco mejor, aunque no me gusta el negro, ese es el problema. Encuentro un color que no aporta, pero que no tengo más. A ver, veamos este azul. Veamos este azul. Entonces,
Ahí está un poquito mejor. ¿Ah? Ineficacia. ¿Ah? Entonces, hay una comunicación en paralelo a ustedes, por eso me ven ahí que escribo. ¿Mm? Esta ineficacia es un término que ha usado la legislación o la doctrina comparada, porque en el caso nuestro lo que se acostumbra a decir son las sanciones. Cuando uno habla de sanciones, está hablando entonces de, y lo hemos visto a lo largo de todo el curso, es la forma en que el Estado castiga un acto, o sea, perdón, que el ordenamiento jurídico de derecho privado castiga un acto que no ha podido ser, eh, que no puede ser validado porque se ha cometido en él una infracción que lo invalida. ¿Mm? Eso es lo que nosotros acostumbramos a hablar. Pero la ineficacia es más que la invalidación de un acto. La ineficacia es cuando un acto simplemente deja de producir efectos. Y cuando un acto deja de producir efectos, puede serlo por diferentes razones. Desde el mismo derecho que tiene el autor del acto de dejarlo sin efecto, como por ejemplo cuando uno otorga un testamento y después lo revoca. ¿Ven? Un acto unilateral, unipersonal, en que el propio autor del acto decide derechamente dejarlo sin efecto. ¿Mm? Así que, eh, y podemos desde la decisión unilateral, les decía yo, hasta que efectivamente pueda ser otra la razón, como por ejemplo la invalidación del acto porque hay un defecto en su estructura, o bien, por ejemplo, si el acto es revocado eh, por otro, como podría ser, por ejemplo, un mandato, cuando yo le revoco el mandato que tengo dado a un abogado. ¿Ah? Ahí también deja de producir, o porque se produce un incumplimiento de las obligaciones, ¿ah? O porque ha pasado el tiempo a lo mejor y un acto simplemente eh, deja de producirlos por caducidad. En fin, hay una serie de circunstancias dentro del ordenamiento jurídico que efectivamente terminan por privar de efectos a un acto. Así que la ineficacia es una expresión amplia dentro de las cuales las sanciones que nosotros conocemos como inoponibilidad, nulidad o inexistencia están precisamente aquí. Así que eso es lo que nos vamos a enfocar ahora, ¿ya? Tengo ganas de estornudar, denme un segundo. Ya, ¿ven? Las fallas de la televisión. Bien, entonces les decía yo que vamos nosotros a analizar eh, lo que nosotros vamos a colocar aquí, conocemos como sanciones al acto jurídico. Y de esas sanciones al acto jurídico, es decir, cuando el acto jurídico pierde eficacia, pero pierde eficacia en este caso por un defecto estructural. Recuerden, vamos a buscar el lápiz rojo, que nosotros tenemos una estructura básica que siempre hemos ido teniendo presente. Voluntad, capacidad, objeto lícito, causa lícita. Sabemos que cualquiera de estos elementos estructurantes que falle provoca entonces que el acto sea ineficaz y vamos a la sanción. ¿Ya? Ahora, la sanción entre nosotros es una sanción que estructuralmente está contemplada como nulidad. ¿Sí? Como nulidad. Porque hay una sistematización de la nulidad, hay un título del código, pero comparte espacio con otra gran sanción que nosotros hemos visto anteriormente y que es la inexistencia. Entonces, cuando uno analiza las sanciones, se encuentra con que tenemos
¿Dije miércoles o dije martes? Porque hoy día es martes. Me entró la duda, pero es martes y estamos en martes, ¿no? Ahí al menos tenemos tres. Podrían, por eso les digo, la ineficacia es una expresión amplia que comprende eh, todo fenómeno que priva al acto de sus efectos. ¿Ya? Así que eh, aquí lo que estamos viendo nosotros, al menos en este curso inicial, son las que se denominan sanciones y dentro de esas vamos a ver la inexistencia, la nulidad y la inoponibilidad. Ya después cuando lleguen a obligaciones van a volver a ver estos elementos de la ineficacia y los van a ver con un nombre. Allá es muy conocido, que es la extinción de las obligaciones. ¿Cómo se extinguen las obligaciones? Y van a analizar varias formas que efectivamente hacen perder eficacia a la obligación. Bien, nosotros estamos acá en el curso inicial y las sanciones son porque ha existido una falla en la estructura. Se omitió la voluntad o hay un vicio en la voluntad, no hay capacidad o solo lo hay parcialmente, hay objeto, pero a lo mejor ese objeto es ilícito y hay causa o no hay causa, o si la hay, puede ser ilícita. Entonces, cualquiera de estos elementos que falle en la estructura nos lleva a la sanción. ¿Por qué tenemos que tratar en primer lugar de la inexistencia? Porque cronológicamente, los actos parten desde un punto de vista inicial. Todas las acciones humanas tienen un comienzo, tienen un desarrollo y tienen un final. Bueno, los actos jurídicos también, ¿cierto? Así como el ser humano nace, vive y muere, pues los actos jurídicos también nacen, viven y mueren. ¿Mm? Ahora, como entonces se genera una especie de desarrollo temporal del acto jurídico, en un instante aparece la voluntad en un sujeto que es capaz, que efectivamente tiene una motivación que lo induce a contratar en base a un objeto que está dispuesto a cumplir, ¿cierto? Entonces, en ese proceso, si lo miráramos de manera temporal, es probable que se reúnan normal y habitualmente todos los requisitos. ¿No? Concurre voluntad, capacidad, objeto y causa. Perfecto. El acto nace. Pero ¿qué pasa si efectivamente había un objeto y había capacidad, pero no hubo objeto o nunca tuvo causa? ¿Mm? Entonces, en, ese, en esa construcción del acto jurídico se produce este fenómeno que termina por decir, este acto quedó a mitad de camino, no pudo terminar y entonces podríamos decir que nunca llegó a existir. Porque lo que, así como en algún minuto veíamos nosotros que para hablar de existencia legal tiene que producirse el nacimiento, la expulsión del feto al ambiente extrauterino con separación completa y con sobrevivencia un momento siquiera. Si no ocurre eso, se reputará no haber existido jamás. Así hablamos de un ser humano, ¿cierto? Aquí, entonces, el propósito de la metáfora es exactamente el mismo. Si no llegamos a construir con todos, el acto no llega a existir. Esa situación en el derecho fue establecida y fue regulada desde la construcción de la teoría del acto jurídico por allá, eh, al menos la construcción de que nosotros conocemos de los franceses que ya la habían tomado también desde la misma teoría, perdón, del mismo derecho romano, ¿cierto? Pero más teorizada por los franceses, Potier en especial, Thomas, que fueron generando una estructura de un acto jurídico y llegamos a esta teoría que hoy día estudiamos nosotros. Entonces ahí se establece que el acto que no tenga todos sus requisitos cumplidos es nulo. Y ese fue el concepto que se fue estableciendo, ¿no?
Y de hecho, el Código Civil francés contempló la nulidad y nuestro código también contempla la nulidad a partir del artículo 1681 y siguiente. Pero la pregunta que surge, en efecto, ¿es solo nulidad la única posibilidad? Entonces, aquí ustedes saben que la nulidad se da, o sea, no lo saben todavía, pero si leen el 1681, vamos a darnos cuenta que cuando se ha omitido un requisito, pero la omisión de un requisito, no es lo mismo que el requisito esté o nulo, o sea, perdón, o esté viciado o mal construido. No es lo mismo que algo no exista a que algo sea inválido. Y por eso, ahí atrás, nosotros hemos visto requisitos del acto jurídico, ¿cierto? Y hemos dicho que los requisitos se dividen entre los requisitos de validez y los requisitos de existencia. Y comentábamos en aquella ocasión que efectivamente la doctrina divide los requisitos de existencia o de validez porque en sus inicios el debate doctrinario se dio entre la existencia y la validez. Si el acto es válido, no es nulo. Si el acto existe, obviamente ya ha dejado atrás la inexistencia, ha salido desde la nada, dicen algunos, hacia la concreción, hacia el algo. Bien, ahora, esta teoría de la inexistencia, creo haberlo comentado en su momento, nace precisamente cuando ya el Código Civil francés tenía más o menos medio siglo de vigencia. El Código Civil francés es de 1804 y toda la doctrina francesa ya había teorizado acerca del acto jurídico. Imagínense en 50 años de vigencia, vigencia en la opinión doctrinaria, vigencia en la jurisprudencia, vigencia en la legislación. Entonces se había construido una teoría en base a la nulidad. Y esa teoría decía que efectivamente los actos van a producir todos sus efectos mientras no se declare la nulidad por sentencia judicial. De manera que los actos se generaban y producían un valor, ¿cierto? Producían un valor y que mientras ese acto no fuese atacado en un juicio y una sentencia dijera que ese acto era nulo, el acto era válido. Y si era válido, producía todos sus efectos. Entonces, se presenta más o menos ahí a mediados del siglo XIX una situación conflictiva de debate. Imagínense un debate que nosotros lo tenemos hasta el día de hoy. El debate acerca del matrimonio igualitario. Imagínense la Francia del siglo XIX. Por supuesto que hoy día el tema todavía es un tema complejo. Hace poco tuvimos la sentencia del Tribunal Constitucional que rechazó un requerimiento en el que estaba involucrado el tema del matrimonio igualitario. Imagínense la Francia del siglo XIX. Bueno, la Europa del siglo XIX, porque no estamos hablando solo de una discusión particular, de un solo país. Pero, bueno, ahí estaba el Código Civil francés, que era el máximo referente europeo del siglo XIX. Entonces, ¿qué pasó? Que el matrimonio igualitario se presenta. Es probable que en los hechos se haya intentado. Esto a lo mejor convendría indagar en qué fue, pero si la discusión fue solo teórica o se dio en los hechos alguien que pretendió un matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces se confrontó el problema con la vigencia del Código Civil y sus normas. Y resultó que ya se había establecido que efectivamente los actos producen todos sus efectos mientras no se declare la nulidad, pero había también otra regla o principio, que era que no hay nulidad sin texto que así la establezca. De manera que para que un acto sea nulo, el legislador tendría que haber sancionado con nulidad esa deficiencia. Como aquí, no está con capacidad, no tiene voluntad, no tiene objeto, y el legislador dice, bueno, en ese caso hay nulidad. Entonces resultó que se encontraron con que no había sanción de nulidad para un matrimonio
en que que se pretendiese celebrar por personas del mismo sexo. Entonces, siguiendo esta tradición que ya tenía 50 años más o menos, ¿no? En la que se decía que efectivamente los actos producen todos sus efectos mientras no se declare la nulidad, y por otro lado, que no hay nulidad sin texto que así le establezca. Pues no hay ninguna norma en el Código Civil francés de esa época que dijera que el matrimonio celebrado entre personas del mismo sexo era nulo. Y entonces, en consecuencia, es válido. Más o menos ese es el planteamiento. Tiene algunos matices que son un poquito más de detalle, pero al menos lo básico era eso. Si no hay una sanción de nulidad para el acto quiere decir que es válido. Hay un problema allí, incluso según se diría, por influencia de Napoleón en este tema, ¿no? Bueno, el punto es que entonces aparecía como que era posible, como que el matrimonio entre personas del mismo sexo era válido. Y ahí es donde, al menos según expone el profesor Peña y Lillo, él dice, aparece un autor, Zachary, o Zacharie, o como Zacarías diríamos nosotros traducido, ¿ah? Que postula que en estos casos no se trata de un problema de validez o de nulidad, sino que el matrimonio entre personas del mismo sexo sería un acto imposible y por lo tanto inexistente. Entonces de ahí arranca esta teoría de la inexistencia. Pero mediados del siglo XIX, nuestro código ya está listo. El Código Civil chileno está ya en plena formación en su etapa final. Imagínense que el Código Civil fue aprobado por el Congreso ya en 1855 al final y entró a regir el 1 de enero de 1857. O sea, y tomando en cuenta que no existía ni la Internet ni ningún tipo de comunicación veloz, la información de una doctrina que estaba recién comenzando en Europa, que hubiese llegado a Chile, era casi improbable. Entonces, por eso algunos dicen que la inexistencia nunca estuvo en la mente del legislador chileno. ¿Mm? Pero vamos a llegar al punto de debate. ¿Por qué? Porque la inexistencia, entonces, va a entrar en un conflicto con la nulidad, en términos de si efectivamente existe. Entonces, los partidarios de la nulidad señalan que efectivamente para que la inexistencia estuviera consagrada, tendría ajá, tendría título en el código. ¿Mm? Si la nulidad ha sido regulada a partir del artículo 1681 y siguiente, que es el título precisamente de la nulidad, ¿dónde está el título de la inexistencia? No hay título de inexistencia, por lo tanto, el legislador no pudo haberla contemplado. Otro argumento es que los actos de los absolutamente incapaces serían un caso típico, ¿no?, de inexistencia. Sin embargo, el legislador lo sancionó con nulidad absoluta. ¿Mm? Según la teoría de la nulidad, dicen, si el legislador en verdad hubiese pensado o tenido en mente la inexistencia, el acto de los incapaces sería un típico acto inexistente, porque no hay voluntad. Piensa una persona que es demente, no tiene realmente voluntad. Cualquier acto que él ejecute es un acto que carece de voluntad. Entonces, si así lo hubiese contemplado, el legislador habría dicho es un típico acto inexistente. Sin embargo, el legislador dijo que no, que sus actos son nulos absolutamente. Así, 1447, 1682. Y además, ¿no?, por la época es difícil, ¿no?, que el legislador contemplara
y no existen normas, ¿no?, que la consagren. ¿Mm? Por la época, por lo que decíamos que esto es una teoría de mediados del siglo XIX, cuando el Código Civil ya estaba listo, ¿ah?, para su aprobación, y además no existen normas. Si uno analiza normas, dicen los de la nulidad, en las que el legislador hubiese establecido que la sanción de un acto es la nulidad. Bueno, esta que es los argumentos que dan los partidarios de que solo se consagra la nulidad y no la inexistencia, fue también resistido, ¿ah?, por aquellos que postulan la inexistencia. ¿Ah? Como todo en el derecho chileno, ustedes saben que el derecho chileno, bueno, y en general el derecho, ¿ah?, es una disciplina en la que nunca encontramos a dos juristas de acuerdo, ¿cierto? Siempre está una tendencia hacia un lado y la tendencia hacia el otro. Forma parte de nuestra forma de ejercer. Nuestro ejercicio es un ejercicio de debate. Demanda, contestación. Querella, defensa. Recurrente, recurrido. ¿Ves? La dialéctica habitual del ser humano. Entonces, en primer lugar dice, tendría un título en el código, ¿cierto? Un párrafo destinado exclusivamente. Entonces, los partidarios de la inexistencia le dicen, el acto inexistente no se puede regular porque la nada no es regulable, ¿no? ¿No? La nada no se puede regular, dicen ellos, ¿no? Entonces ahí uno, claro, acepta que efectivamente, porque si nosotros nos pusiéramos a pensar y dijéramos, ¿Mm?, ¿cuándo un acto es inexistente? ¿Mm? Porque en este minuto, por ejemplo, digo yo, me quiero comprar un computador nuevo. Ese acto no existe. O quiero ir de viaje. Un acto que no existe. Son solo intenciones. No se traducen en voluntad, no se traducen en un objeto, en una causa, nada. Entonces, o lo otro es, busco mi bolsillo, aquí tengo 2.000 pesos, voy a ir a comprar el pan. Es un acto inexistente porque por mucho que yo haya pensado en que quiero, que tengo el dinero, que el contrato es la compraventa, no significa que la compraventa de ese pan haya existido. Por tanto, los actos inexistentes podrían ser muchos, ¿no? Entonces, de ahí es que Peña y Lidio dice, de lo que se trata es de un principio de existencia. O sea, el acto alcanzó a, digamos, a concurrir algunos de los elementos, pero no todos. Y ahí estamos hablando de un acto inexistente, pero no del acto inexistente por sí, es decir, hace aquel que simplemente es pensamiento todavía en el sujeto. ¿Ya? Dice, los actos de los absolutamente incapaces serían un caso típico de inexistencia. Sin embargo, el legislador los sancionó con nulidad absoluta. ¿Por qué? Ahí le contestan los de acá, porque existe apariencia de voluntad. Y ante eso, mejor, dice el legislador, sancionar con nulidad. ¿Mm? Porque existe apariencia de voluntad y ante eso es mejor sancionar con nulidad. Ese es el propósito que tiene el legislador y que en ese caso dice, alguien le diría por allí, ante la duda, mejor sanciona, ¿cierto? Bueno, entonces le va, digamos, contrastando el argumento. Y finalmente dice que no existirían normas y los contrarios dicen que sí existen normas. Y esas normas están, por ejemplo, 1443, 1444,
1801, 1701, 2055, 2055. ¿Por qué? Porque en todos estos artículos las expresiones que utiliza el legislador dan pie para pensar de que optó por aceptar la inexistencia del acto. Piensen lo siguiente. En 1443 se refiere a la clasificación de los contratos de acuerdo a la forma en que se perfeccionan. Y entonces ahí se refiere a los actos solemnes, aquellos en los cuales el acto, aquellas en las cuales no produce efecto. Entonces, hay un tema en la producción de efecto, porque hemos dicho que el principio es que mientras no se declare la sentencia por nulidad, el acto produce todos sus efectos. Entonces, si yo omito una solemnidad, el acto debiera producir todos sus efectos hasta que se declare la nulidad, ¿cierto? Sin embargo, el texto del artículo parece no indicar eso. Fíjense, dice, contrato es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. ¿Ven? Entonces, al decir que no produce ningún efecto civil, no está diciendo que el acto es nulo y que llegada a una sentencia podrá dejar de producir efecto, sino que está diciendo, al haberse omitido al inicio de la solemnidad, ese acto no produce efecto. Y eso es una característica propia de la inexistencia, no de la nulidad. El acto inexistente nunca produce efectos. El acto nulo sí los produce hasta que se dicte sentencia. Entonces, es claramente un argumento a favor de la inexistencia. Vean lo que dice en 1444 cuando se refiere al elemento solemne, o sea, al elemento esencia. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas en las cuales o no produce efecto alguno. O no produce efecto alguno. O sea, quiere decir que si yo omito un elemento esencial, el acto no produce efecto alguno. No dice que los va a producir hasta que una sentencia diga que es nulo. No, dice que el acto no produce efecto alguno. Por tanto, ¿sería un argumento para la tesis de la inexistencia? Sería un argumento. Vamos al 1801, que ustedes ya lo conocen y que se refiere, aunque al 1701, siguiendo el orden. Mire, dice, la falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad y se mirarán como no ejecutados o celebrados. Fíjese la frase, se mirarán como no ejecutados o celebrados. O sea, esto nunca pasó, esto nunca existió. O sea, está diciendo, este acto es inexistente porque no se cumplió con la obligación de la solemnidad. Por ejemplo, una compraventa de bienes raíces que no consta por escritura pública. ¿Ven? No dice que el acto va a producir todos sus efectos hasta que una sentencia lo declare nulo. Y por eso algunos hablan del acto anulable. Es decir, que puede llegar a anularse. No, dice que no produce. Se mirarán como no ejecutados o no celebrados. Otro argumento para la teoría de la inexistencia. Vayamos al 1801, que se refiere a la compraventa inmueble y también dice la compraventa no se reputa perfecta mientras no se haya otorgado la escritura pública. En la venta de bienes raíces, servidumbres, censos y la de una sucesión hereditaria no se reputan perfectas ante la ley. Ante la ley esto no existe mientras no se haya otorgado escritura pública. Por tanto, la perfección llega con la solemnidad. Si no se otorga la solemnidad, en este caso escritura pública, nunca va a ser perfecto. Por lo tanto, no es que el acto sea anulable en una sentencia, sino que ante la ley
ese acto nunca llegó a ser perfecto. ¿Ven? Otro argumento para la teoría de la inexistencia. Y finalmente el 2055, que es una norma muy, muy clara de inexistencia, que se refiere al contrato de sociedad. Miren, no hay sociedad. Punto. No hay más argumento. No hay sociedad. No hay sociedad. Es inexistente la sociedad si cada uno de los socios no pone alguna cosa en común. Eso es lo que se llama el aporte. Para llegar a comercial, cuando intenten estudiar las sociedades, van a ver que uno de los requisitos de la esencia de una sociedad es que cada uno de los socios aporte. Si no hay aporte, como dice el Código Civil, no hay sociedad. 2055. Entonces, argumentos desde el punto de vista de texto para decir que la inexistencia sí estaba contemplada en el código, al contrario de aquellos que dicen que no está contemplada, está ahí el debate. La teoría de la inexistencia ha seguido manteniéndose allí viva siempre, a veces con mayores adherentes, a veces con menores adherentes, eh, porque algunos también señalan que una cuestión de razón o de orden práctico. La nulidad puede comprender a la inexistencia, porque se habla de omisión o se habla de un vicio. Entonces, en ambos casos se llega a la misma conclusión. Pero algunos autores señalan que para ver si en verdad llegamos a las mismas conclusiones, es mejor realizar un paralelo entre ambos, entre la inexistencia y la nulidad. Veamos a qué se refiere ese paralelo, ¿no? Está tomando un color medio de atardecer, rojo azulado. Así que puedo pintar un cielo con esto. A lo mejor sería bueno aprovechar de aprender a pintar en este tiempo. O de escribir. En el caso de los estudiantes de ley, tienen que acostumbrarse a escribir mucho porque eso les ayuda a desarrollar la redacción. Entonces, dicen los autores que para poder ver si en verdad da lo mismo aceptar una nulidad que una inexistencia, es mejor ver si en un estudio en paralelo es posible llegar a esa conclusión. Entonces colocamos inexistencia versus nulidad. Y lo primero es, ¿qué hace el juez? El juez debe constatar que el acto es inexistente. En cambio, acá hemos dicho que el juez debe declarar. Esto es importante, es una cuestión de orden procesal, porque cuando el juez constata, por sí solo puede llegar a la convicción de que el acto es inexistente, mientras que cuando el juez declara, tiene que esperar las pruebas de las partes. Cada parte hará su aporte y dirá, mira, estos son mis elementos de convicción para decir que el acto fue o no fue de tal modo, ¿cierto? Entonces, la función del juez queda mucho más extendida en la inexistencia que en la nulidad. En la nulidad el juez está constreñido, tiene que sujetarse a lo que las partes hayan aportado como elementos de convicción porque no se puede ir más allá de la litia. Hay por ahí una causal de casación cuando el juez, por ejemplo, falla ultra petita, más allá de lo pedido. Tenemos que en el caso de la inexistencia procede por la omisión de un requisito. Y aquí puede ser por la omisión o la afectación del requisito. Claro, porque cuando nosotros decimos que
efectivamente acá se omite y ahí el acto es inexistente. Acá podemos decir, por ejemplo, que si hay voluntad, la diferencia es que la voluntad está afectada de un vicio de nulidad. ¿Ven? Entonces, ahí también podríamos decir que hay una diferencia. Luego, tenemos que decir que la inexistencia no prescribe. O sea, se puede intentar en cualquier tiempo, porque al no estar regulada no tiene un tiempo en el que se pudiera intentar. En cambio, la nulidad sí, porque tiene 10 años para la nulidad absoluta y 4 años para la nulidad relativa. ¿Mm? Y a propósito de la nulidad relativa, está acto inexistente nunca se sanea, va a ser por siempre inexistente. En cambio aquí, el acto nulo relativamente se sanea por ratificación. ¿Mm? Entonces, tenemos ahí una diferencia. En términos muy de orden práctico, podríamos decir que un elemento fundamental en la diferencia entre inexistencia y nulidad, hay otras categorías que los autores pueden encontrarlo ahí en el manual, va viendo diferencias. Es esta. Porque imagínense que uno celebrara, por ejemplo, un contrato de compraventa que no se hizo por escritura pública, por lo tanto, la acción para pedir la nulidad de ese acto prescribe a los 10 y a los 4, según sea. Pero si yo intento una inexistencia del acto, no tendría plazo de prescripción. Por tanto, extinguido los 4 o los 10 años, yo todavía podría intentar, después de ese tiempo, una inexistencia del acto, porque no tiene plazo. Y ese sería el caso más dramático si llegara ante el juez, porque el juez se vería en la disyuntiva de decir, bueno, si no me están alegando nulidad, no puedo aplicar estos plazos. Si me están alegando inexistencia, entonces estoy obligado a decir que la inexistencia no tiene plazo para intentar si se puede intentar en cualquier tiempo. Entonces, ahí podría haber un elemento relevante en cuanto a la eficacia que tiene esto. Bueno, es un tema. Ahora nos vamos a dedicar a estudiar nosotros ya derechamente la nulidad, porque obviamente esa sí tiene un título consagrado a partir del artículo 1681 y siguiente, que la ha entendido la nulidad como efectivamente la sanción de ineficacia por haberse omitido un requisito en consideración a la naturaleza del acto o al estado o calidad de las partes. ¿Ya? Entonces ese sería como un concepto básico. Siempre es una sanción de ineficacia. Siempre es por la omisión de un requisito. La diferencia está que puede ser ese requisito haber sido exigido en consideración a la naturaleza del acto, como puede haber sido exigido en consideración al estado o calidad de las partes. ¿Ven? Bueno, a tenerlo presente. Mañana entonces nos vamos a encontrar ya con un desarrollo un poquito más explícito de la nulidad. A seguir repasando en la tarde, ojalá le den una miradita al manual, porque la nulidad es una parte importante del acto jurídico y es bueno que ustedes mismos se adelanten un poco. ¿Ya? Bien, pues nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien.